Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos hacia el río Suena, que hoy día trae piedras, enormes piedras que vamos a analizar. Conversaremos dentro de un momento sobre el destino del cadáver de Abimael Guzmán. No hay mayores novedades sobre lo que se va a hacer con el cuerpo. Se siguen tirando la pelota a los distintos poderes del Estado. El Ejecutivo no ha asumido el rol que le correspondía y lo más curioso es que ni siquiera hay un mensaje unitario de parte del gobierno. Felicitamos, sí, las palabras del señor Aníbal Torres, ministro de Justicia, que es el único que la tiene clara con respecto a qué es lo que se tiene que decir. Él es el que ha pedido que se creme el cuerpo y que el Ministerio Público tome la decisión. Por lo demás, el presidente de la República sigue callado en 8 idiomas, al igual que sus ministros, y el ministro de Salud sigue dando unas declaraciones, una más rara que la otra. Primero dijo que era lamentable la muerte de Abimael Guzmán porque se lamentaba la muerte de todo ser humano. Digamos que eso son palabras que le corresponden a un cura, no a un ministro de Estado. Creo que los seres humanos tenemos derecho a indignarnos por la vida y la muerte, y que la muerte de ciertas personas no nos dé pena, sobre todo cuando son personas que más vale que no estén en este mundo. Pero en fin, ahora ha dicho que no sabe si el mensaje correcto para la población sería incinerar el cuerpo del señor del Abimael Guzmán. Se pueden poner de acuerdo, se pueden poner de acuerdo. Hasta ahora, el presidente Castillo, lo máximo que ha dicho sobre la muerte de Abimael Guzmán ha sido un tuit de 240 caracteres. Vamos, señor Castillo, me encantaría saber y preguntarle si en Lucanamarca, donde murieron cientos de personas acribilladas, masacradas por Sendero Luminoso, leen Twitter. ¿No se merecían que usted dé alguna explicación? ¿Que el gobierno tome alguna posición? Ahí tenemos la marca registrada de este gobierno, el silencio y la contradicción. Eso es lo que hace el señor Castillo. Pero hoy nos centramos en un tema que en realidad sí estamos más que preocupados, y es lo que está pasando con el tratamiento que se le da a la mujer en este gobierno. Teníamos la esperanza, me incluyo en eso, que la ministra de la Mujer, la señora Anaí Durant, que tiene amplios pergaminos y una carrera absolutamente importante en temas de la defensa de la mujer y en temas de género, cumpliera un rol, vamos a ver, de equilibrio, de poner los puntos sobre las sillas, de pararle, vamos a leer todas sus letras, pararle el macho a los machistas que hay en el gabinete. Sin embargo, ayer dio una entrevista que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, sudaca.pe, a Julio Rospigliosi, que es un espectacular trabajo que a todas nos ha dejado boquiabiertas. Pareciera que la señora Durant se olvidó de todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera académica y de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional. ¿Por qué lo digo? Porque ella, por ejemplo, solo les voy a resumir rapidito, la entrevista ustedes la pueden leer completa. Cuando le preguntan sobre este homenaje que hacen estas mujeres de Mercosur al premier Guido Bellido, ella dice que la prensa, ojo con este argumento que repiten todos los ministros, ha tergiversado la noticia, que no hubo ningún reconocimiento y que eso fue una tergiversación de la prensa. Bueno, yo le diría a la señora Durant que se tome el trabajo de leer el comunicado de la PCM, en que efectivamente dice, comunicado de la PCM, que este grupo de mujeres de Mercosur se acercó al primer ministro a darle un diploma por su absoluto compromiso por trabajar por todos los peruanos y peruanas. Y que sí hubo un apoyo por su trabajo, por el trabajo que estaba haciendo. Claro, el comunicado de PCM dice, nadie ha coordinado esta visita. Ya pues, pero en un contexto como el que nos encontramos, en el que el señor Bellido está siendo acusado de frases misóginos, comportamientos machistas y de haber agredido a una congresista, esto era por lo menos una provocación que merecía unas palabras de la señora Durant. ¿Qué cosa ha hecho la señora Durant? Que todo ha sido una exageración, que la prensa lo ha tergiversado. Cuando se le preguntan sobre las declaraciones del ministro Bellido a través de su Facebook, resulta que la señora Durant no lee Facebook. Curioso, una persona que siempre ha estado activa en Twitter y en redes sociales, basta buscar su historial para ver cómo condenó, como debe ser, las agresiones de las que fueron críticas, de las que fueron objeto mujeres por personas como Johnny Lescano o como Mamani. La señora Durant salió pata en alto, como debe ser, a condenar a esos políticos. Cuando se le pregunta de Bellido, dice, yo no leo Facebook. Y ustedes están demasiado preocupados por el Twitter. Y además eso ocurrió del 2012 al 2019. Hoy el señor ya no hace eso. Ojo, 2019, no estamos hablando de cuando tenía 13 años, estamos hablando de ahorita nomás. Un señor que además se anima a hacer
primer ministro ni siquiera borra, ni siquiera se toma el trabajo de borrar. O sea que poco le importa la imagen que proyecta el país. Bueno, cuando se le vuelve a preguntar por qué fue tan enfática, por ejemplo, en el caso de Johnny Lescano y en el caso de Mamani, agárrense. En el caso de Johnny Lescano dijo que había pruebas, unos chats. Y en el caso de Mamani dijo que si bien primero era una denuncia de parte, después hubo un video en que el señor Mamani se burlaba. ¿Qué cosa está diciendo la señora Durán? Que si no hay pruebas, a las mujeres no se les cree. Que como la señora Chirinos no tiene un video de lo que ocurrió, entonces, bueno, no hay que tomárselo tan a pecho, ¿no? Esa sería más o menos la conclusión. Para concluir esta introducción, mientras ella daba, o mientras Sudaca sacaba esta entrevista, el premier Guido Bellido no se le ocurrió mejor idea que mandarle una carta notarial a la congresista Chirinos amenazándola de que si no retiraba sus palabras o su denuncia de haber sido acosada por él la iba a querellar. Ese debe ser el comportamiento más machista, más amedrentante y más revelador de lo que es una persona que no entiende nada de cómo se debe tratar a las mujeres. Ese, además, es acoso político. ¿Y qué pasó con la señora Durán después de esa carta? Nada. Hasta ahora no escuchamos nada. Ah, pero es que, claro, que será que tampoco no lee Twitter, no ve Facebook, pero parece que tampoco lee los comunicados o las cartas que manda el premier a otros políticos. Claro, después el señor Bellido se dio marcha atrás y dijo que no, que ya no, pero el gesto ahí está. Ahí está y da cuenta de una persona que no debería estar en el puesto en el que está. La señora Durant no lo cree así, se siente cómoda trabajando con él, no cree que se está instrumentalizando esta crítica. Dice que las señoras que ahora critican antes aplaudían a Mamani. Disculpe, señora Durant, acá hay una mujer que criticó a Mamani y critica a Bellido. Hay millones de mujeres que criticamos siempre a quien sea y de quien sea que venga la agresión. Así que si el señor Bellido no se va a ir, todo indica que no lo van a sacar, le pediríamos a la señora Durant que se vaya ella. Disculpen, pero así es claro. Porque entonces necesitamos a una mujer en ese gabinete que sí le ponga el pare al premier y que le diga qué cosas se puede hacer y qué no se puede hacer. Y que además le diga a la población que cuando el premier dice lo que no debe decir, que está mal y no que lo proteja. Así que bueno, no se puede cambiar al premier, que se cambia pues a la ministra de la Mujer. Ahora ministra de la Mujer que entienda dónde están los derechos de la mujer y que necesitan ser defendidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ponemos así las cosas? Disculpe, señora Durant, las mujeres nos merecemos mucho más. Mucho más. Lean la entrevista completa en sudaca.pe y agárrense acá para que no se les caiga la quijada, porque realmente es vergonzoso. Disculpe, la respetábamos por su trabajo y su trayectoria, pero hay ciertos principios con los que no se negocia. Lucía Dammert con nosotros, socióloga, especialista en temas de seguridad ciudadana, en temas de criminología y también una persona que observa el comportamiento de las mujeres dentro del poder. De hecho, tiene una publicación acerca de Michelle Bachelet y es un tema que, hay que decirlo, nos obsesiona. Así que por eso la he invitado a Lucía, que peruana, que radica hace muchos años en Chile y que es una voz más que autorizada para hablar sobre estos temas. Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Hola, Patti. Felicitaciones por el nuevo programa. Gracias. La verdad que he entrado un poco duro, pero es que ayer ha sido un día un poco decepcionante para las mujeres, porque, y con eso quería empezar un poco contigo, Lucía, no es un descubrimiento, Lucía, que estamos en un país machista. Y no es una novedad que ese machismo se va a reflejar en muchos lugares. Se va a reflejar en gobernantes, se va a reflejar en líderes de opinión, se va a reflejar en empresarios. Nosotros lo vivimos todo el día, cada rato. Las mujeres tenemos que enfrentar comentarios machistas, actitudes machistas. El problema es qué hacemos con eso. Creo que la pregunta es, ya, va a ocurrir. Y ahora, cuando eso ocurre, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo definirías lo que está pasando en este momento en el gobierno? A ver, lo primero es que efectivamente lo que tú presentabas inicialmente, hay un costo de estar en un gobierno y el costo que está pagando la ministra de la Mujer es que tiene que ponerse colorada 100 veces y borrar con el codo lo que escribió con la mano, ¿no? Porque en definitiva es muy difícil que un ministro salga y critique a sus superiores o a sus colegas. Y creo que uno de los problemas centrales del gobierno es que más allá de los tweets reconociendo ciertas cosas, no tiene una perspectiva de integración y justicia.
todavía cree que las perspectivas de integración y justicia son solo en ciertos ámbitos y no en el ámbito de género. O que tiene que representación de las minorías sexuales, por ejemplo. Acá tú tienes una mirada mucho más tradicional, que no es solamente de este gobierno, sino del mundo político en general. Hay partes importantes del mundo político, Badi, que son retardatarias directamente, ¿cierto? Que hoy día se encuentran, estamos directamente yendo hacia el mundo cromañón. Y no hacia el mundo desarrollado donde reconocemos, por ejemplo, que efectivamente, no sé, las mujeres tenemos mucho más cosas que traer a la mesa, que las mujeres podemos participar en situaciones de poder, que trabajar en temas de poder no significa, entre comillas, abandonar el espacio familiar, que la búsqueda de tener autonomía financiera es la mejor forma para luchar contra violencia contra la mujer, porque está súper claro. Todos los estudios te demuestran que una mujer cuando tiene independencia financiera, entonces puede enfrentar de mejor forma los niveles de abuso, violencia dentro de la familia. Si tú tienes mujeres sin trabajo o dependientes financieramente, lo que te conviertes es en una víctima permanente. Y la política no se hace cargo de eso. La política, lamentablemente, este y otros gobiernos lo que han hecho es banalizar la conversación sobre el tema de integración de la mujer, ridiculizarla, mantener ciertos temas culturales del lenguaje que son súper importantes. No es lo mismo, ¿cierto?, decir yo tengo los pantalones. Todas estas cosas que hemos aprendido en los países más desarrollados, de ese club de países desarrollados donde históricamente uno quería estar, ¿cierto? Yo no me olvido Kuczynski cuando decía que el Perú iba a entrar a la OECD, y uno se pregunta, ¿cómo va a entrar a la... ¿Cómo entras a la OECD si eres un país donde, en definitiva, la política asume que las mujeres todavía son parte del decorado? Así es. Y en este tema es triste lo que está pasando con la ministra Durán, porque yo no quiero cargarle todas las tintas a ella. O sea, yo hoy día estoy indignada porque creo que hoy veo, por ejemplo, al ministro Aníbal Torres, ¿no es cierto? Y sale a decir lo que tiene que decir. Sale a decir lo que tiene que decir, ya sea decirle al señor Cerrón, arrímese, ¿no es cierto? Pues ministro de Justicia, es un ministro de Estado, tiene todo el derecho del mundo, o sale a decir el cuerpo de Abimael debería ser cremado. Yo creo que ya, la señora Durán no puede agarrar del cogote y cambiarle el pensamiento al señor Bellido, pero sí se le puede parar de frente, ¿no es cierto? Y aquí, y tal vez eso es lo que confunde, porque no solo ella, sino hay un buen sector de mujeres que han luchado y a las cuales respeto muchísimo por los derechos de la mujer, que hoy día dicen se está instrumentalizando el tema de género para fastidiar a este gobierno. Y sí, es verdad que hay gente que no se pronuncia, que hoy se está pronunciando. ¿Eso lo hace inválido, Lucía? No, por supuesto que no. Y además uno no puede justificar, no hay males menores en esto. Uno no puede decir, mira, es mucho peor que el gobierno sea crítico a que el presidente o su primer ministro tengan comentarios misógenos. No puede ser que uno diga, yo defiendo a las mujeres, pero solamente en algunos casos, ¿no? Cuando una mujer declara que ha sido acosada, yo le creo siempre, pero bueno, si es el primer ministro de mi gobierno, entonces no le creo. Esas son cosas que no ayudan a una agenda que es vista, que además no debería ser una agenda ideológica, o sea, no debería ser una agenda de partido. Tú lo que tienes es la visión de un país que tiene que ser integral, donde las mujeres de derecha, de centro, de izquierda, tienen que tener la posibilidad de acceder a espacios. De clase baja, de clase media, o sea, las mujeres somos diversas, pero eso no hace diversos nuestros objetivos y nuestros reclamos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo eso hace claro que uno en el hogar no tiene por qué tener la tarea de hacerse 100% cargo de todo, así sea en los sectores bajos, medios, populares o en los sectores altos. Una de las cosas que uno ha aprendido, que a mí también me extraña el caso peruano, es que uno encuentra, por ejemplo, enormes, profundas organizaciones de empresarias, de mujeres de altísimo nivel económico en muchos países, pujando por estar en los directorios de empresas, pujando por participar, que ya no son como sus madres o sus abuelas que no tenían tanta educación, sino que han salido, se han formalizado, se han formado, y cuando regresan vuelven a ser la hija del papá, ¿cierto? La esposa del marido, no sé, la nieta del abuelo. En muchos países, incluso acá en Chile, esas mujeres también tienen una capacidad de empujar la agenda de género.
porque en definitiva uno no solamente está peleando por la participación de algunas mujeres, sino de todas las mujeres. De todas las mujeres. Y en ese punto, ayer ha ocurrido, porque, insisto, lo que pasa es que las autoridades no son cualquier persona. El primer ministro no es el pata de la esquina que te fastidia cuando caminas. No, es el primer ministro de Estado que maneja un gabinete y sus acciones pasadas, porque forman parte de su historia, y presentes, marcan una posición y sobre todo pueden reforzar ciertos comportamientos, ¿no es cierto? La carta del ministro, porque yo particularmente no digo le creo o no le creo, me parece que esa no tiene que ser la discusión. Me parece que cuando una mujer hace una denuncia, se le acepta, se le respeta, no se le denigra y se le permite que seguir adelante con su investigación sin ser agredida. Lo que hemos visto ayer con la carta de Guido Bellido a la señora Chirinos es tal vez el acto de amedrentación más claro, justamente, que acompaña el acoso político y el acoso a las mujeres. Claro, ¿dónde están los asesores? Me pregunto yo, porque en definitiva... Bueno, el machismo sí sabemos dónde está, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, tú como cuando dejas de ser ciudadano y pasas a ser representante, líder político, hay una pedagogía que tienes que poner, ¿cierto? Esa pedagogía es el error profundo de creer que un político corrupto no genera problemas. Sí, sí genera problemas, genera una sociedad que entiende que la corrupción es la forma de salir adelante. Lo mismo pasa cuando tú tienes un político misógeno, un político xenófobo, un político homofóbico, porque lo que estableces en la conversación es que está permitido ser. Es más, es valorado ser todas esas cosas que son hoy día en la mayoría de los países situaciones criminales. Entonces, ok, uno puede incluso pensar siendo lo más bueno posible, decir, bueno, tal vez no necesariamente están formados en estos temas, pero se van a convertir en gente que va a tener asesores que lean la carta y digan, mira, esto es inaceptable porque esto es abuso, esto es revictimización y además esto te coloca en la vereda de la ultraderecha del mundo, ¿cierto? Que lo que hace es decir la mujer que ojalá use pantalones, solamente faldas largas, que esté en la casa, que si sale de la casa los niños van a sufrir y toda esa discusión retardataria. Pero bueno, no tenemos eso, al parecer no existe eso y la carta pareciera ser un juego como jurídico, pero que creo que al final lo que hace es profundizarse en esas aguas movedizas, ¿no? El gobierno está en unas aguas movedizas y en vez de afirmarse y tratar de agarrarse de algo para salir, se sigue moviendo y se sigue hundiendo. Es una metáfora muy triste. En ese sentido, no vamos a negar que pueden existir, y que de hecho existen, personas que instrumentalizan, digamos, reclamos válidos, ¿no es cierto?, para atacar al gobierno. A mí que el señor López Aliaga no me venga, por ejemplo, a hablar de machismo, porque, francamente, ¿no es cierto? Hay mucha gente, pero es verdad que eso no le quita valor a quienes sí están reclamando. Justamente usar el argumento de la instrumentalización le quita voz a quienes están reclamando. Este gobierno, como bien señalas, entra en esta especie de caos de manera que no sabe salir y sus pronunciamientos en general no son claros. O sea, ¿cómo explicamos esa falta de toma de posesión? Repito, celebro que el señor Aníbal Torres lo tenga mucho más claro, que diga, ok, con esto no hay nada que discutir, esta es la posición, pero resulta que habla solo, ¿no? La señora Durán no habla. El ministro de Salud dice algo así como, no sé si cremar el cuerpo sea la señal correcta, y me provoca hacerle paso. ¿Pueden juntar todos y decidir qué cosa van a salir a decir? Bueno, igual sí. Es bien difícil gobernar cuando estás sitiado, ¿no? Creo que la oposición política en Lima es una oposición política no constructiva, sino destructiva, que busca una y otra vez las mejores formas para que no haya gobernabilidad, sabiendo que la gobernabilidad o la falta de gobernabilidad lo único que hace es sumir al país más en crisis, más en pobredumbre, más en corrupción, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cuando tú ves un gobierno sitiado permanentemente en la esquina, las respuestas nunca son respuestas, digamos, muy republicanas, son como hago para salir de la esquina. Y creo que en ese sentido, lo que uno puede observar en el caso peruano es que no existen los liderazgos en la oposición que estén pensando en un país mejor.
sino que están pensando en cómo hacer para bajarse al gobierno. Y eso hace que desde el gobierno y de la gente que apoya al gobierno tampoco exista una idea de cómo hacer para gobernar mejor, sino cómo hacer para sobrevivir a esa oposición. Entonces tienes un círculo absolutamente vicioso, donde, ¿cierto? Tú me dices algo, yo voy por el doble y tú vas por el triple y así avanzan. Y eso se refuerza con un gobierno que tiene un nivel importante de amateurismo político. Comunicacional, ¿cierto? Se nota que están ahí un poco, que gente que no ha estado históricamente trabajando junta, pero también que no es de la élite limeña que ha manejado el país en los últimos, no sé, 400 años, no sé, muchos años, que lo que hace es, tiene también una forma y una vinculación con los medios de comunicación, tiene una vinculación con la forma de hablarle a la gente distinta. Ahora, dicho eso, nada justifica comentarios que tienen un trasfondo misógeno o un trasfondo machista o un trasfondo patriarcal. A mí me sorprende que esté la discusión de qué van a hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, porque me imagino que el cuerpo de Abimael Guzmán es de sus familiares y ellos tendrán decisión de qué hacer con él. Sin embargo, uno entra en estas discusiones porque en este círculo vicioso es difícil poner, y las redes sociales y los bots y todo eso, hacen casi imposible tener una conversación seria sobre algunos temas. Porque a la seriedad tú lo que encuentras es un cliché. Ahí sí me permito discrepar, Lucía, porque primero Abimael Guzmán no recibió una visita, ni ningún familiar se hizo presente durante todos estos años que estuvo preso. La que reclama el cuerpo es Elena Iparraguirre, que por cierto también está presa. Y sí se han tomado con respecto a los restos de personajes como Abimael Guzmán medidas que simplemente tú como Estado tienes derecho a no hacer de su muerte, ¿no es cierto?, una revictimización para las víctimas o lo que es peor, un desvarío de generaciones futuras que nunca entienden que en un país en el que ni siquiera nos hemos atrevido a contar nuestra historia, que pueden terminar idolatrándolo. Pero yo ahí sí discrepo. Yo creo que el Estado tiene derecho a hacerse cargo de él. Pero lo cierto es que alguna decisión tiene que tomar. Bueno, pero es que por eso te digo que si el Estado va, o sea, en la política hay cosas que se llaman políticas de hechos consumados. Ok, lo cremamos y acá está la urna, o no sé, o lo tiramos al mar, o lo tiramos. Sí, yo creo que en muchos casos, por ejemplo, en muchos países, cuando nadie pide el cuerpo, los cuerpos se centran en unas fosas comunes, ¿cierto? Hay todo tipo de iniciativas, pero lo que tú no puedes hacer de esto es un tema de discusión política. Porque para eso tienes que tomar una decisión, ¿no es cierto? Porque mientras más tiempo te demores, peor va a ser. Por ejemplo, me ha parecido importante, aunque parece toda esta discusión de quiero ver el cuerpo, quiero saber si se murió, no me pareció poco civilizado que un grupo de congresistas fueran, en representación de la sociedad civil, miraran, dijeran, sí, el señor está muerto, ya está, se acabó la discusión, ¿no? No es que vas a exhibirlo públicamente para que la gente lo vea y le tire piedras, no, pero sí. Si quieres evitar las dudas y las suspicacias y todo esto que genera ruido político, por ejemplo, eso fue una medida inteligente. Sí, bueno, lo mismo se decía de Alan García, ¿no? Cuando se suicidó se decía, bueno, hay que ir a verlo porque no vaya a ser que no se haya suicidado. Pero ahí sí hubo entierro, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que a mí lo que me parece es que la fractura de la confianza ciudadana en todo es muy mala. Es muy mala. Es muy malo. ¿Cómo construyes tú una relación en lo individual, en lo social, en lo grupal, en lo amical, en lo social, si tú partes de todo lo que te dice el otro es mentira o está tratando de hacerse una criollada y llevarse algo? O sea, siempre uno mira debajo del agua. Y ya la gente, digamos, como sociedad estamos con los ojos rojos de tanto mirar debajo del agua, ¿no? Murió, no murió, en realidad lo sacaron, en realidad está con Fujimori, no sé, en una isla del Caribe. Además, se lo llevó el helicóptero a Cuba, ¿no? Porque además todo es posible. Si una de las cosas increíbles de estas discusiones, entonces sí, está bien, si la mejor forma de dar luz a una seriedad es que alguien, no sé si los congresistas, porque son parte del problema de esta discusión permanente en el lodo, pero no sé, la iglesia, alguien que pueda ir y decir, mira, sí, lo vimos, murió, acá está el certificado, no descreamos del certificado de defunción.
hay que hacer una pedagogía. Lo que pasa, Pati, es que nadie está haciendo esa pedagogía. Las congresistas, fueron un grupo de congresistas y se les permitió ir, se les dieron todas las explicaciones del caso y creo que ellos lo pidieron y está bien, se accedió, creo que ya con eso es suficiente. Yo creo particularmente que hubiera sido interesante que se hiciera frente al Consejo de Estado, es decir, Defensoría del Pueblo, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, se les sienta, se les explica y se les dice si alguien quiere certificar, ahí está, pase usted, ¿no? Pero todo es como reactivo, ¿no? O sea, y a este gobierno se le van a presentar cosas bastante complejas. La comunicación de Pedro Castillo, porque a mí sí me duele, Abimael Guzmán ha sido un hombre tan monstruoso para nuestra generación, creo que en particular, Lucía, ¿no? O sea, los que crecimos, creo que nuestra generación es la más traumada, porque estábamos entre los 15 y los 25 años, que es una etapa de la vida bien... No, nada, que uno descubre el mundo y lo descubrimos lleno de bombas y por supuesto lo que nos pasó a nosotros es moco de pavo versus lo que vivió buena parte de nuestro país, eso hay que entenderlo, ¿no? Pero yo pienso en estas personas, ¿no? Ayer hablaba con Lurgio Gavilán, pienso en las personas cuyos padres fueron asesinados por Sendero Luminoso. Claro que hay terrorismo de Estado, pero ahora estamos hablando de la muerte de Abimael Guzmán y creo que hay que tratar de centrarse en determinados puntos. Yo no han leído el tuit de Castillo, no, estoy segura que no han visto ni una sola reacción del gobierno frente a esto. No les ha llegado, porque no se han usado medios masivos, ¿no es cierto? No se ha salido por Canal 7, no se ha hecho un mensaje a la nación. ¿Cómo manejas una situación como esta? ¿Qué es lo que debiera hacer Pedro Castillo? O sea, o el premier, ya no sé si es el más apropiado, o un vocero del gobierno, ¿no? Sí, es tremendo porque además las mayores víctimas del Perú siguen siendo revictimizadas permanentemente porque la sociedad tampoco las reconoce. A mí no me extraña que no lo reconozca el presidente porque la sociedad misma no los reconoce, porque la sociedad no se da cuenta que más allá de los informes de la Comisión de la Verdad, que no sé cuánta gente los habrá tenido oportunidad de leer y que deberían de ser lectura obligatoria en el colegio, pero seguramente saldrán los retardatarios a decir que no hay que leer eso en los colegios. Son pocos los mensajes de reparación, justicia, escucha que hay en el Perú, ¿no? Y eso sigue aumentando las fracturas. Específicamente uno esperaría que un presidente que viene en representación de los pueblos más empobrecidos, más vulnerados, hubiera tenido una salida en la tele, ¿cierto? En la televisión pública, que se ve en todo el país, o en las radios principales, que es lo que se escucha en el resto del país, no hablándole a Lima, que lo tiene sitiado, sino hablándole al resto del país, explicándole lo que significa esto, ¿ah? Que significa, que yo creo que hay una cosa que es muy fundamental. Abimael Guzmán murió en la cárcel, murió juzgado, ganó la democracia, en algún sentido. Ahora nos tendríamos que hacer cargo de reparar a las víctimas, pero por supuesto deberíamos de tener espacios de memoria, sin duda, sin ningún tipo de discusión. Creo que ahí el presidente perdió una enorme oportunidad, una enorme oportunidad. De deslindar, además, ¿no, Lucía? Yo estoy traumada, porque además es una cosa que vengo repitiendo hace mucho tiempo, que no puede ser que no tengamos un nombre en consenso para referirnos a lo que ocurrió. No, cada vez que alguien dice conflicto armado interno, salta a la otra mitad del mundo a pegarte gritos que en realidad fue una guerra. Bueno, pongámonos de acuerdo cómo le vamos a llamar, pongámosle un nombre simbólico, si queremos, para evitar todo este griterío. No tenemos claro cuántos fueron las víctimas, 30.000, 50.000, 70.000, ¿no? Ni siquiera hablamos de las víctimas más allá de los muertos, como tú señalas, en las que están incluidos, como decía ayer Marisol Precedo, todos los militares que tuvieron que ir a zonas de emergencia y que fueron victimizados por el propio Estado y, por supuesto, por Sendero Luminoso, ¿no? Sí, por supuesto, y cuando uno mira comparativamente, los casos de posconflicto no son casos de dar la vuelta a la página. Nunca. Son casos donde uno tiene que sentarse, repensar qué pasó, ¿cierto? Revisitar lo que vivió, aprender de la tragedia y a partir de ahí construir un nuevo contrato social. Y lo que nos pasó, yo creo, y lo que pasó en Perú es que fue tanta la tensión, fue tanta la tragedia, fue tanta el temor, que lo que la gente quiso fue como saltar y hacer algo totalmente distinto y cerremos este capítulo y no hablemos nunca más. Pero en ese no hablemos nunca más, obviamente, hay gente que perdió familiares, que fue violado, que fue maltratado,
por quien sea, ¿cierto? El aparato del Estado no funcionó bien, más bien hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el aparato político tampoco funcionó bien, porque el aparato político lo que hizo fue ahí moverse como pudo. Y desentenderse del aparato militar, ¿no? Cuando eso requería una participación política. Por supuesto. Me sorprendía mucho en la lectura, relectura, porque lo había leído hace mucho tiempo, de Lurgio, la cantidad de testimonios de gente que quería salir de Sendero y no sabía dónde ir. No sabía dónde ir. O sea, se habían unido a Sendero creyendo que era un proyecto social, se dieron cuenta que era un proyecto sanguinario y se iban donde los ronderos los mataban, se iban donde los militares los mataban. Entonces no hubo ni siquiera, vamos, es fácil ser general después de la batalla, pero es que no había una visión política de cómo resolver el conflicto, solo militar, y los militares hacen lo que tienen que hacer, o sea, lo que le mandan a hacer, ¿no? No sabían cómo. Shogun es un caso, el comandante que recupera, Lurgio es un caso extraño, ¿no? Es un caso extraño, pero también porque esa división, la división del nosotros, parapetados en Lima, ¿cierto? Con varios rasgos comunes versus el resto, se convirtió en la forma como funciona el país. Así es. Y por eso estamos donde estamos. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Pasó que todavía hay gente que cree que hay portación de rostro, ¿cierto? Y si tú si vives en algunos territorios o si vienes de algunos lugares, algo tienes. Hoy día es más fácil porque la gente te llama criminal, narcotraficante, lo que sea, pero al final del día hay un proceso que hay que vivir. Esto es como, mira, yo creo que la gente lo que tiene que entender, esto es como un divorcio muy mal llevado, donde ha habido violencia intrafamiliar, donde ha habido todo tipo de violaciones, ha habido todos esos problemas que uno diga, bueno, ya, hoy día me divorcio, mañana empiezo mi vida feliz. Eso no existe. Las sociedades son como los individuos, se necesita un proceso de reparación. Y ese proceso de reparación, y ahí es donde creo que el presidente Castillo se equivoca profundamente, ese proceso de reparación nace con la sensación de algún tipo de justicia, y que Abimael Guzmán muera preso y no muera en un paraíso fiscal o no muera, no sé, en algún lugar donde se logró escapar, es un buen paso. Ahora, ¿no? Prepárate para lo que va a ser cuando muera Fujimori. ¿Te imaginas la discusión política? Digo, es un señor que también está detenido, ¿cierto? Por violaciones de derechos humanos, que es súper controversial, pero bueno, tiene una estructura partidaria y por supuesto no es que lo esté poniendo en equivalente. Así es. Nada que ver, pero que va a ser un tema que nos vuelve a traer, digamos, a la conversación del pasado, y si no tienes alguna solución de futuro, al final te mete más en el agua movediza. Eso que has dicho es importante. No se deja de ser crítico con Alberto Fujimori y no se deja de reconocer sus delitos, pero también hay que decir que no es Abimael Guzmán. Sin embargo, el conflicto que puede generar su muerte puede ser igual o peor, digamos, porque va a haber más fuerzas encontradas, ¿no? Por lo menos en la muerte de Abimael hay mucho más consenso de que era un desgraciado, ¿no? Si eso ocurriera, ¿no? Si falleciera no, por supuesto. Alberto Fujimori, ¿no? Por supuesto. Además está la sensación, creo yo, que efectivamente Abimael Guzmán pagó por, probablemente no como uno hubiera querido, etcétera, pero pagó por sus culpas, y hubo un buen equipo de la policía, como escribía Gorriti hace unos días atrás en una de las columnas, ¿cierto?, que describe muy bien cómo se llegó a él, pero también hay que hacerse cargo que algo había en el sustrato ciudadano que hacía que esto crezca. Y esa es una de las discusiones que también hay que tener, no porque vaya a aparecer otro grupo terrorista, pero sí otros grupos fundamentalistas, y el fundamentalismo genera más violencia, más fractura, y no nos ayuda, digamos, como sociedad a salir adelante. No todos los alemanes fueron nazis, pero todos los alemanes tuvieron que ver lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial para entender por qué el nazismo se instaló entre ellos, ¿no? Ese es un punto, ese es digamos, la historia está llena de ejemplos que podríamos mirar, Lucía. Tu percepción de qué va a pasar, porque además la encuesta de Ipsos ha sido reveladora con respecto a que la percepción de lo que está ocurriendo en el país no es la misma. En Lima Castillo tiene un 26% de aprobación, fuera de Lima la aprobación es mucho más alta, una aprobación que lo sostiene sobre el 50%. Vamos, se está agudizando, la diferencia se está agudizando, y se está agudizando fuertemente, ¿no? Sí. No, a ver, acá
difícil saber qué va a pasar, sobre todo porque el Perú es un país tan permanente terremoto grado 10, pero los datos que uno ve te reconocen que la gente que se atrinchera va a perder. O sea, si el gran empresariado cree que la idea es atrincherarse y decir voy a sacar mi plata y este gobierno va a caer, van a quedar atrincherados y van a solamente polarizar un país donde al final se van a tener que mover en helicóptero porque volverán los secuestros y volverá la violencia expresiva. Si la gente de más de izquierda cree que esto es venir y pasar una planadora sobre los otros, van a perder. Porque no logran leer el país. Hay gente que probablemente vota por Castillo y cree que Castillo es un buen presidente porque se sienten representados en él, pero no necesariamente en sus políticas o en cada una de sus declaraciones, porque hoy día también es todo mucho más líquido. Uno ve un líder y ya no lo ve al 100% como uno, sino un porcentaje menor. Entonces, No, además tampoco se han sentido representados por los discursos de los anteriores, ¿no? Por lo menos con él tienen un punto de conexión, ¿no? Muy claro, por supuesto. Entonces, lo que creo es que, y por eso es tan importante entender el pasado, porque si no entendemos el pasado, es difícil sentarse a conversar. Y una de las cosas que a mí me parecen más increíbles son estas teorías hiperconspirativas que hay dando vueltas, basadas en cero realidad, que lo que hacen es separar los mundos. Efectivamente, el Perú está en una situación bien crítica, va a ser mucho más crítico lo que viene por el post-COVID. Yo personalmente no puedo entender cómo la gente ha aceptado con tanta resiliencia lo que ha pasado en el Perú. El Perú es uno de los países que más muertos tiene por el COVID, y esos muertos en un porcentaje gigantesco es por la corrupción y la falta de capacidad de la política, ¿no? Miles, sino millones de personas que perdieron parientes porque no había oxígeno, porque las clínicas cobraban muy caro. Eso en otros países podría haber generado una revuelta, ¿no? Entonces tiene que haber algo en el sustrato que no estamos viendo, que se está calentando, y deberían los líderes de todos estos grupos ser capaces de traducirlo en cosas un poco menos alteradas, pero bueno, la incapacidad de los líderes también es bastante evidente. Enorme, de todas partes. Y ya sería bueno que vaya surgiendo algún liderazgo, que creo que hay espacio para eso, más sensato, más de centro, más conciliador. Dos cosas con las que quiero terminar. Primero, cuando hablas de las personas que perdieron parientes por el COVID, quiero reconocer públicamente el trabajo de tu padre, Lucía, Manuel Dambre, que fue un político de izquierda absolutamente consecuente, que su voz sería necesarísima estos días y que también... Seguro. Y que también, pues, efectivamente, fue víctima de un país que no estaba preparado para cuidar a sus ciudadanos. Así que desde acá nuestro reconocimiento. Y hay una carta que hemos firmado Lucía y yo y una serie de mujeres del Perú que estamos pidiendo que por favor se respete a las mujeres en este gobierno, que se les dé equidad, que se les dé un espacio. Y hay gente que dice, ay, que si han firmado unas, no las otras. Nuestro pedido es que la firmen todas las mujeres. Esto no es un tema de ideologías, de clases sociales, de si yo soy así, tú eres asá, ¿no? Peleemos por los mismos derechos, Lucía. Sí, Todas. y yo, solo, Pati, bueno, muchas gracias, pero solo decir que para todos los que nos escuchan y las que los escuchan, tratemos de entender que cuando buscamos una sociedad igual, no es una sociedad donde las mujeres, no sé, están por encima de los hombres. Lo que estamos peleando hace muchos años es por tener las mismas capacidades, las mismas oportunidades, y no porque eres mujer entonces te boten del trabajo, te paguen menos, te peguen, te acosen. Y esa es una discusión que ojalá además la carta la firmen muchos hombres, porque una sociedad inclusiva la hacemos entre todos y todas. Así es. Y más bien, en lugar de espantarse de estar al lado del nombre de alguien con quien no concuerdan, siéntense orgullosos de que pueden firmar, a pesar de sus diferencias, un pedido que es justo y es común. Lucía, muchísimas gracias y gracias vamos a seguir conversando contigo porque eres una mente lúcida, una mente fresca que tiene muchísimo que decir, y nuestro agradecimiento eterno por tu mirada siempre sensata sobre el Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos conversado y hemos tenido a Lucía Dammer, que es, bueno, como han visto ustedes, ya la conocían muchos, me gustaría que quienes no la conozcan hayan visto en ella esta sensatez para poder ver lo que pasa en nuestro país y lo que insistimos. La señora Anaí Durant ha defraudado a las mujeres con sus declaraciones en esa entrevista de Sudaca y lo sigue haciendo cada vez que no se pronuncia sobre lo que hace el premier. Es difícil, sí, es difícil.
decir que lo que está haciendo tu compañero de trabajo está mal. Pero no es imposible, señora Duranti. Si quiere quedarse en ese puesto, haga su trabajo. Aunque el de al lado o sea, aunque el de al lado, el señor Bellido, siga haciendo bestialidades, a usted le toca decir así no, así no. Y si no lo puede hacer, necesitamos a alguien que se siente ahí que sí lo haga. 2 mujeres en el gabinete, ¿en serio? ¿Solo 2? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en El Río Suena. Nos encontramos mañana.